En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las Sigue tinieblas las de tinieblas nuestro en mi corazón. corazón. Danos fe Dame recta, Somos correcta, esperanza esperanza cierta, cierta, caridad caridad perfecta, perfecta, perfecta. sentido y sentido y conocimiento, Señor, conocimiento, Señor, para que cumplamos tu santo y para veraz cumplir mandamiento. tu mandamiento. Amén. En el Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos a seguir con nuestro bloque antropológico y vamos a estudiar ahora la antropología de Gaudium et Spes. Este es un texto del Concilio Vaticano II y va a tener sobre todo un numeral que es el 22, ¿no? Además de otros elementos también de reflexión, claro, pero particularmente el número 22 de Gaudium et Spes, que comienza diciendo que el misterio del hombre se esclarece a la luz del Verbo encarnado. Es decir, que quién es el que nos viene a decir quién es o cómo debería de ser el ser humano es Jesucristo. Y de ahí va a arrancar toda la antropología o una forma de reflexionar la antropología íntimamente ligada a la cristología, ¿no? Y ahí es en donde vamos a estar. El texto Matías Nebel nos va situando de una manera mucho más amplia el texto y lo va explicando y problematizando a su vez, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a proponernos a estudiar, todavía situados en el bloque de la antropología teológica. Muy bien. ¿Quién puede iniciar la lectura de esta noche? Ah, Ahí desde el resumen. pues yo, Iván, Adelante, por Matías favor. Nieves, sí, de el, mm, ay, Dios mío. La antropología de Gaudium et Spes. Resumen y todo, Iván. Sí, por favor, comenzando con el resumen, sí. Sí, ok. El autor, teniendo en cuenta la sobreabundancia de estudios aparecidos hasta la fecha y especialmente en el cincuentenario de la Constitución Pastoral Conciliar Gaudium et Spes, que han fijado la historia de la redacción y de los debates en los años conciliares, y puesto que vivimos y pensamos en contextos históricos muy diferentes, adopta una perspectiva fenomenológica y hermenéutica. El fracaso del propósito de diálogo con el mundo que ha intentado la Iglesia, a diferencia de lo que ocurría en los años 60 del siglo pasado, define la actual situación, siendo el tono y el argumento del documento conciliar explícitamente teológico. Su coherencia también lo es abiertamente y no pretende en ningún momento entablar un diálogo desde la razón secularizada, la lectura y recepción que, sin embargo, se han hecho por muchos para entablar un diálogo desde la razón natural, se ha convertido en la historia de una infidelidad, pues los padres conciliares adoptaron una perspectiva netamente teológica para entablar ese diálogo con el mundo, ya que el argumento teológico debe ser propuesto como parte de la razón pública, aunque su racionalidad sea trascendente, no deja de ser como interlocutores. El autor sospecha que el fracaso del diálogo secularizado pueda deberse a la autocensura del discurso religioso en el terreno de lo público. En la segunda parte, el autor subraya la necesidad del juicio moral y critica su ausencia en el discurso público y en la ética teológica. Juicio necesario para poder humanizar el mundo. Solo mediante el discernimiento ético, abierto por el discurso teológico sobre el mundo, podremos dar razón del sentido de nuestra esperanza.
lo que plantea la necesidad de rehabilitar el valor y el estatus de ese juicio ético. Ujú, Palabras clave: antropología, diálogo, discernimiento, juicio ético, racionalidad teológica, razón secular, estatus social de la Iglesia. ujú. Gracias, Ah, Lulu. Nos sí, detenemos sí, aquí un momento sí, solo ya, para ya, este ya, pues. planteamiento, porque esto sobre todo de cara al diálogo con el mundo. El argumento teológico debe ser propuesto como parte de la razón pública, ¿no? Y todavía aquí el autor sospecha que el fracaso del diálogo secularizado puede deberse a la autocensura del discurso religioso nuevamente en el terreno de lo público. ¿Por qué? Porque se entiende a veces que pues el discurso religioso, o entiéndase la reflexión teológica, eh, tiene que quedar solo dentro de la iglesia. Pues no es todo, claro, partimos de la iglesia y desde dentro de la iglesia, pero siempre tendríamos que tener este espacio público de reflexión. En este caso va a ser bajo la perspectiva antropológica, ¿no? Y en última instancia poder humanizar el mundo, ¿no? Ahí en ese sentido. Bien, eh, pasamos ahora sí propiamente bueno, ahí el resumen en inglés y demás, a la Sí, introducción. Eh, Lulu, ¿puedes seguir la lectura, por favor? sí, claro. Cuando acepté redactar este artículo, pensé que me resultaría sencillo exponer la antropología conciliar. Me equivocaba. La ya extensa bibliografía dedicada a Gaudium et Spes no para de expandirse, y más aún ahora con el aniversario de su publicación. Como puede comprobarse en la bibliografía al final de este artículo, cuando uno ahonda un poco en lo que se ha escrito en francés, en italiano, en español y en inglés sobre el texto conciliar, se da cuenta de que la cantidad de estudios es enorme. Ha sido una labor larga que no he concluido, dejando sin revisar textos quizá importantes por falta de tiempo. Sin embargo, la revisión bibliográfica fue suficiente para sugerir una topología de las interpretaciones del texto conciliar y proponer aquí una reapropiación contemporánea del texto. ¿Cómo abordar un texto como Gaudium et Spes de manera renovada? ¿Cómo recobrar la ingenuidad primera que nos permite leer un texto sin que se introduzcan por todos los intersticios de los comentarios y los análisis de tantos teólogos eminentes que ya lo hicieron? Era necesario tomar algunas opciones. La primera opción consistió en no desglosar ni rehacer la historia del proceso de redacción de Gaudium et Spes. Este trabajo ya ha sido hecho de manera congruente en la literatura existente. Es un acercamiento útil que permite identificar los puntos discutidos, las opciones tomadas por los padres conciliares, así como las luchas y las formulaciones que finalmente lograron el consenso. Frases, expresiones y esquemas enteros aparecieron, desaparecieron y reaparecieron antes antes de que fuese votada finalmente la Constitución Pastoral. Pero también hay que reconocer que esta génesis compleja del texto ha fijado su interpretación sobre los conflictos de la época conciliar. Congar y Peuchmar, 1967. Teológicamente, la interpretación de los primeros comentaristas de la Gaudium et Spes refleja esta génesis, identificando el significado del texto con los pasajes que fueron más controvertidos durante el concilio y dejando los párrafos
más consensuales de lado. La segunda opción de lectura que adopté consistió en tomar una perspectiva radicalmente fenomenológica y hermenéutica, siguiendo a Paul Ricoeur. Considero aquí el texto en su autonomía, es decir, desvinculado de las intenciones y pasiones que animaron a los padres conciliares, y lo hago para interesarme por el texto mismo, tal cual existe como texto final, así como por los procesos de reinterpretación del texto a partir del contexto de sus lectores. Propongo a continuación una historia de las recepciones de Gaudium et Spes para luego proponer, a raíz de un estudio estructural de los 3 primeros capítulos de esta Constitución Pastoral, mi propia lectura del texto. Espero así hacer que del texto mismo surja la perspectiva que el concilio tomó con respecto a la antropología. Lo primero que hay que afirmar es que nuestro contexto histórico es muy distinto al de Gaudium et Spes y que se trata de un cambio dramático y crucial para la interpretación del texto conciliar. Efectivamente, la Constitución Pastoral emprende un diálogo abierto en el mundo contemporáneo. Nuestros pueblos y nuestras naciones difieren de manera importante de lo que era hace medio siglo. También la Iglesia ha cambiado. Derrumbe en Europa, crecimiento en África y Asia, receso en las Américas. Se trata de un cambio que se viene dando desde hace varias décadas en lo sociológico y en lo geográfico, y que el Papa Francisco quiere reflejar ahora también en la alta jerarquía de la Iglesia. De manera crucial, el estatus social de la palabra de la Iglesia ha cambiado para ser hoy la de un grupo particular, frecuentemente minoritario, en sociedades secularizadas o en vía de rápida secularización. En Europa, en Estados Unidos y en América Latina, la Iglesia ya no es un interlocutor mayor, sino eventual del diálogo social. Es la representante de una minoría cuyas opiniones morales o antropológicas son consideradas obsoletas por la mayoría de la sociedad. Es una voz que expresa una preferencia de tipo privado, pero ciertamente no es una voz con autoridad moral. El postulado positivista de una superación del cristianismo por el avance del espíritu tecnocientífico parece, de alguna manera, ser hoy importante en nuestra sociedad. Ahora bien, no solo ha cambiado el estatus social de la palabra de la Iglesia, sino que la noción misma de diálogo social ha sido cuestionada. Dialogan las personas, no las sociedades ni las culturas, mucho menos las religiones. Quien emprende el diálogo será siempre un hemiciclo reducido de personas representativas, pero ¿cómo se traducen y sobre todo cómo se transmiten los frutos de este diálogo a los sistemas sociales, culturales o religiosos que representan? Este punto no se ha verificado. Aún más, la experiencia demuestra la inocuidad del diálogo sobre sistemas sociales complejos. Siguiendo a Michael Foucault en su descripción de la relación entre poder y verdad, parece que la palabra dominante se impone como verdad actual por medio de instituciones
dice verdad factual, por medio de instituciones complejas, hoy en día siempre más dominadas por una racionalidad técnico-mercantil bipoder. Dicho de otro modo, son los juegos del poder de los que determinan cuál es la palabra autorizada e imponen un etos social que plasma su propia racionalidad. Según Foucault, quien domina la palabra que tiene autoridad impone el nomos, norma que conlleva su verdad. Gordon, 1980. La dominación y dirección, instituciones claves, el poder judicial, las universidades, los medios de comunicación de masas y la industria del entretenimiento. En estos cinco ámbitos se hace patente también un alto grado de secularización. De ahí que el proyecto que enuncia y sostiene Gaudium et Spes como su objetivo, generar un diálogo con el mundo, parezca hoy sumamente ingenuo, pero es precisamente en este contexto actual donde el texto de Gaudium et Spes cobra vigor, probablemente ni siquiera por los padres conciliares mismos. En este estudio retomaré el texto de Gaudium primero, viendo la validez del tema antropológico como base de un diálogo entre la Iglesia y el mundo actual. Luego, en la segunda parte, propondré una lectura estructural de los tres primeros capítulos de Gaudium et Spes que ponen de relieve la peculiaridad del tratamiento del tema antropológico en el texto. Finalmente, terminaré concluyendo que la antropología del concilio no es solo teológica, sino que también tiene en la fe cristiana su coherencia argumentativa. Destacaré esto con dos elementos claves de la herencia conciliar: la nación dinámica de dignidad, la noción dinámica de dignidad humana y el discernimiento de los signos de los tiempos. Gracias, Lulu. Dos, la Nos antropología. detenemos un Ok, momentito aquí, Lulu, por favor. bien, bien. Entonces, fíjense, aquí esto va a ser como el panorama general desde donde está arrancando Nebel. Para decir, la teología también necesita, bueno, en este caso la iglesia en sí misma, también necesita entrar en un diálogo, ¿no? En un diálogo con el mundo. Eh, y el principal o uno de los principales temas de diálogo va a ser el ser humano o el hombre, concretamente, y por eso en este caso hablamos de un diálogo iglesia-mundo en lo tocante a la antropología. ¿Cuáles van a ser las expresiones o la expresión sobre todo de diálogo? Dignidad humana, ¿no? Que hoy se presenta bajo muchas perspectivas y en muchos sentidos la idea de la defensa o promoción de la dignidad humana que ahora va a estar aquí. Entonces, partiendo del análisis de Gaudium et Spes, concretamente de los tres primeros capítulos, el tratamiento del tema antropológico, ¿no? Va a ser lo importante y que va a desencadenar en dignidad humana como texto amplio, ¿no? Para el diálogo entre la iglesia y el mundo actual. Y bueno, esta categoría de discernimiento de los signos de los tiempos, que sí va a ser en cierto punto muy teológica, ¿no? El discernimiento de los signos de los tiempos. Pero este es el recorrido, esta es la intención diálogo entre la iglesia y el mundo desde la perspectiva antropológica que va a devenir en dignidad humana y en el discernimiento de los signos de los tiempos. Entonces, ¿cuál va a ser una de estas bases del diálogo? Ya como lo podemos ver aquí en este apartado, es la antropología como base del diálogo entre la iglesia y el mundo actual, ¿no? Bien, bueno, hasta aquí alguna pregunta.
Correcto. Entonces pasamos al punto 2. ¿Quién puede ayudarnos a iniciar esta lectura del punto 2? La antropología como base del diálogo entre la iglesia y el mundo actual. Yo, maestro. Adelante, por favor. La antropología como base del diálogo entre la Iglesia y el mundo actual. ¿Por qué elegir la antropología para un diálogo con el mundo? Es necesario aquí recobrar la intención y el propósito del concilio tal como lo formula el propio concilio al elegir a la persona humana como tema central de este documento. De ahí que se deba leer nuevamente el proemio y el prólogo del texto. Cito el primer párrafo de Gaudium et Spes. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y la angustia de los hombres de nuestro tiempo son a la vez los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los discípulos de Cristo. No hay nada verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Primer punto. El concilio se interesa por la antropología, pero no en un nivel teórico, sino desde una perspectiva existencial. Los padres conciliares, y con ello la Iglesia, se identifican con la esperanza y los gozos, la tristeza y las angustias de los hombres. Nada de lo que es verdaderamente humano es extraño al cristianismo. Por lo tanto, si el concilio elige a la persona, a la antropología, como el tema de su exposición, es porque se siente verdaderamente e íntimamente solidario con el género humano y su historia. La historia de los hombres es también la historia de la Iglesia. Esta íntima solidaridad es la que justifica la necesidad con la cual el tema antropológico se impone a los padres conciliares. La Iglesia está encarnada en la historia humana. Segundo punto. Si el concilio se interesa por la historia de los hombres, es porque la salvación en Cristo no está dirigida a individuos aislados, sino a la humanidad entera. No somos salvados solos, sino juntos. La Iglesia es pueblo de Cristo, cuerpo de Cristo, familia humana escatológicamente unificada en la persona de Cristo por medio del Espíritu Santo. Esta es la segunda razón por la cual el concilio toma la antropología como objeto de diálogo con el mundo, porque la salvación misma no va dirigida a individuos, sino a la comunidad, al hombre en tanto que sujeto, que constituye una comunidad. La Iglesia no puede dejarla de emprender un diálogo con el mundo, con la comunidad humana. Lo requiere la salvación misma. Nótese, sin embargo, que ambos puntos son profundamente teológicos. Si el diálogo con el mundo toma la antropología como objeto de discusión, esto no se debe a la búsqueda de un tema neutro de discusión, afín a una razón secularizada, sino a motivos teológicos. Es la persona del hombre la que hay que salvar, es la sociedad humana la que hay que renovar. Es, por consiguiente, el hombre, pero el hombre entero, integral, quien será objeto de este texto. Tercer punto. ¿Por qué emprende la Iglesia este diálogo sobre el hombre? Porque lo entiende como un servicio que ella brinda al mundo a la luz de la revelación. La Iglesia comparte y acompaña a los pueblos en sus tribulaciones y en sus interrogantes apremiantes, ya que estas son también las suyas. Resulta interesante la lista que el concilio presenta de los interrogantes que plantean los desafíos de mediados del siglo XX. Aquí se percata uno del objeto del diálogo que busca la Iglesia con el mundo. Dije anteriormente que era un diálogo existencial, un diálogo directamente ligado a la salvación y a la solidaridad, y por lo tanto concreto, determinado por una situación y un tiempo particulares. En un mundo, el del tiempo del concilio, que todavía se reconstruye después de las dos guerras mundiales, marcado por la Guerra Fría y testigo de la Guerra de Independencia de las antiguas colonias. Cuatro preguntas parecen apremiantes.
el género humano se interroga con angustia sobre la evolución actual del mundo, el lugar y la función del hombre en el universo, el sentido de los esfuerzos individuales y colectivos, el destino último de las cosas y de la humanidad. ¿Quién se hace estas preguntas? El género humano, el hombre. ¿Cuál es el objeto de discernimiento? El mundo, el universo, las cosas, la humanidad, la acción humana. ¿Qué se debe determinar? La evolución, el sentido, el destino último. ¿Cuál es el contexto de esas preguntas? Un cambio rápido del mundo, marcado por incertidumbres y peligros. Esto es una situación en la cual la humanidad se encuentra confrontada con la ambigüedad de las fuerzas que trabajan la historia humana y al mismo tiempo llamada a tomar decisiones importantes sobre el futuro de la humanidad. A esta situación corresponde, por lo tanto, la necesidad de un discernimiento, es decir, de un juicio que haga surgir al sentido de lo humano en los cambios excepcionales que experimenta la humanidad. En estos cambios, efectivamente, la Iglesia se preocupa de lo que le espera al hombre. Frente a la ambigüedad y la angustia, la Iglesia quiere vislumbrar cómo aquí y ahora se despliega la vocación integral del ser humano. Esta necesidad de un discernimiento de los signos de los tiempos se impone, por tanto, como una expresión de orgullo de la Iglesia. Aquí vengo a explicarles a ustedes el sentido del mundo, sino como expresión de su solidaridad, tanto en las incertidumbres como en las esperanzas de la humanidad. No es de que la Iglesia tenga información privilegiada acerca del devenir de la humanidad. Simplemente, a la luz de la revelación, quiere ayudar a discernir en la historia el sentido último de la vocación humana. Enfatizo aquí tanto la necesidad del discernimiento como la forma que adopta discernir. Discernir es aplicar un juicio, pero un juicio que, a diferencia de los juicios legales, no quiere buscar la verdad sobre un hecho pasado, sino abrir un futuro posible. El ejercicio de discernimiento al que apela Iglesia y que pone en práctica en Gaudium et Spes no busca condenar herejías, ni separarlo de manera drástica un error de una verdad, sino alumbrar el futuro de la humanidad para abrir un camino posible, un camino verdaderamente humano. Esto tiene su importancia, permite rechazar varias interpretaciones de la antropología de Gaudium et Spes, poco coherentes con la intención del concilio. Gaudium et Spes no pretende ser un texto dogmático, sino un texto pastoral de índole existencial. No se trata de una exposición completa de una doctrina sobre el hombre, sino de un discurso que tiene su fundamento en la tradición apostólica y que pretende responder a los signos de los tiempos. El carácter incompleto de la antropología conciliar no es, por tanto, problemático. Así, existen varios comentarios que critican al concilio por el hecho de no haber incluido uno u otro elemento considerado como imprescindible de una antropología moderna. No es que Gaudium et Spes sea una constitución pastoral incompleta, sino que su propósito nunca fue antropológico. Este texto nunca fue pensado como un tratado antropológico. Se trata de un documento del magisterio pastoral que, como cualquier otro, es incompleto y remite para su interpretación al conjunto de la tradición apostólica. Asimismo, se pueden rechazar las lecturas críticas de los comentaristas, que, al igual que el joven Ratzinger, aducen que la antropología de Gaudium et Spes es semipelagiana, su cristología incompleta y su comprensión trinitaria, interesante pero ambigua. Estas críticas no son pertinentes,
porque no tienen un cuento que tienen en cuenta que el propósito del concilio en Gaudium et Spes no es dar una antropología completa, sino expresar, a la luz de las cuatro preguntas formuladas más arriba, los puntos antropológicos relevantes que permitan aportar respuestas. El texto no es dogmático, sino pastoral, y no condena herejías, sino que nos orienta hacia el futuro. Gracias, ¿Hasta ahí, Gloria. maestro? Sí, hasta aquí, por favor, hermana. Nos detenemos un momentito aquí, eh, porque va siendo todavía esta parte como de introducción al mismo documento. Si bien es cierto, como nos dice en nuestro autor, que el mismo texto no podremos entenderlo como totalmente antropológico. ¿Por qué? Porque se trata de una constitución Gaudium et Spes pastoral, ¿no? En ese sentido toca distintos temas, en este caso el antropológico, sin que ello implique una antropología totalmente. Algo de lo que sobre todo se suele distinguir el Concilio Vaticano II es que va a ser un concilio sumamente pastoral. ¿No? Esa va a ser la perspectiva, claro, aunque tiene su constitución dogmática, ¿no? Dei Verbum, etcétera, pero que va a tener este tinte mucho más pastoral. Por eso la misma constitución se va a atrever a entrar en diálogo con estas perspectivas que también hay que entenderlo, para su momento son las contemporáneas, ¿no? Que es la forma de entender al hombre, como aquí se va presentando de otras críticas que se van haciendo, pues no hay una forma hacia el psicoanálisis, hacia una dimensión sistemática, porque pues todavía están ahí elementos al no querer ser un tratado sistemático sobre una disciplina en específico, en este caso la antropología, pues evidentemente hay temas que se tocan y temas que no se tocan, ¿no? Es imposible que el magisterio de la Iglesia en un documento, hable todo sobre una temática, ¿no? Entonces, en este caso, por ahí sería un poquito el punto, ¿no? Y vuelve a insistir en esta perspectiva de la forma de irlo entendiendo como una manera de diálogo, de encontrarse en su momento con el mundo contemporáneo, etcétera, ¿no? En fin. ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien. Todavía esto creo que va quedando como claro, ¿no? Déjenme corroborar para no quedarnos como cortados. Si está muy largo el siguiente, si no, yo creo que aquí le vamos a ir deteniendo para no cortar esto y explayarnos un poquito más en esto. En las interpretaciones de Gaudium et Spes, la lectura estructural de los tres primeros capítulos. Yo creo que aquí vamos a ir dejando la lectura en sí misma de este documento, porque lo que viene conviene leerlo de corrido, ¿no? En el sentido de que va abordando la misma temática, entonces como para no quedarnos en ese sentido hay como muchos, vamos a ir dejando hasta aquí la lectura de esto, ¿no? Entonces estamos insertos en la antropología teológica y ahí vamos a estar, sobre todo en este intento de diálogo con la sociedad, ¿no? Que a veces de pronto cuesta un poquito de trabajo este diálogo, pero desde aquí vamos a partir. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Todavía estamos como muy introductorios, ¿no? Pero bien. Muy bien, pues vamos a dejar hasta aquí nuestro club de lectura. La próxima semana es última de mes. Este mes es chiquito, entonces serán nuestras charlas de fin de mes. Todavía va a ser para este mes, lunes y martes. Todavía tengo, esta y la siguiente semana son las últimas dos del diplomado de la universidad. Entonces, todavía me choca un poquito. Va a ser lunes y martes
las charlas de formación cristiana continua. Ya a partir de hoy, en 15 días, ya podremos regresar a los días miércoles habituales a las 9:30. Sale todavía estas 2 semanitas, ténganme paciencia al respecto. Ya les mandaré la invitación durante el fin de semana para las charlas de la próxima semana, que serían las de fin de mes, y ya luego, primero Dios, nos pondríamos ya los días miércoles a las 9:30, ¿sale? Perfecto, espero que sí, no. Perfecto. Muy bien, pues si no hay más, vámonos a descansar. Hoy acabamos prontito. Vamos a descansar y a reparar fuerzas para el día de mañana. Mm, muy bien. Sí, bueno, Gracias, muchas gracias. hermanito. Muy bien. Cuídense Muchas mucho, gracias. disfruten el calorcito ahora que ya tenemos calorcito, a ver si no sufrimos ahora el calor, pero bueno, Sí, vamos Sí, a disfrutarlo. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. gracias. Igualmente, Gracias, buenas noches. hermanito. Buenas Así bien.